Hola, bienvenidos. Este es el primer video del tutorial de programación en C Sharp. Vamos a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado sobre la codificación en el lenguaje de programación C Sharp. En este primer video vamos a aprender las primeras cosas al respecto. Vamos a hablar sobre la escritura de nuestra primera línea de código, crear un comentario de código y la diferencia entre console drive y console drive line. Después de eso, vamos a aprender un poco de cómo funciona la programación en este lenguaje. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es la compilación? ¿Qué es la sintaxis? ¿Cómo funciona el código? Y también acerca del flujo de ejecución del código. Después de eso vamos a pasar a un pequeño desafío aplicando lo que hemos aprendido y vamos a escribir un código que genere un mensaje utilizando los comandos console.write y console.writeLine para poder enviar el mensaje que se ve por aquí. Pero sin más dilación, entonces vamos a empezar con el tutorial. Entramos aquí a nuestra consola, a Visual Studio Code, y empezamos con lo siguiente. Para comenzar, el lenguaje de programación C Sharp permite crear muchos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones empresariales para capturar y analizar y procesar datos, aplicaciones web dinámicas a las que se puede acceder a través de un explorador web, tanto si es el navegador de Microsoft como si es el navegador de Google o cualquier otro tipo de navegador web. También con C Sharp podemos hacer videojuegos, tanto videojuegos en 2D como videojuegos en 3D. Podemos hacer aplicaciones financieras y científicas, aplicaciones basadas en la nube, aplicaciones móviles y bueno, es una oferta amplia de posibilidades que se puede hacer con este lenguaje de programación. Ahora, ¿cómo empezar a escribir una aplicación? Todas las aplicaciones están formadas por muchas líneas de código que funcionan conjuntamente para lograr una tarea. Sin duda, la mejor forma de aprender a codificar consiste en escribir código y justamente ese es el objetivo con estos tutoriales. Afianzar tanto mi conocimiento en C Sharp y poder evolucionarlo y al mismo tiempo poder compartir mis progresos y conocimiento con todos ustedes. Entonces, vamos a proceder con la escritura de nuestra primera línea de código. En este primer ejercicio práctico, algo que he visto en muchos canales informativos y videos sobre la programación es que hay una línea de código famosa, la cual se suele utilizar en la mayoría de lenguajes de programación, que es la famosa frase Hello World. Entonces, para poder empezar a poner las manos en la masa y entender un poco más cómo funciona C Sharp, vamos a aprender cómo se ejecuta o cómo se hace Hello World aquí en C Sharp. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, lo primero que debemos hacer es escribir en la consola el siguiente comando, que es console.writeLine. console.writeLine. Abrimos paréntesis, comillas. Aquí vemos que ya el sistema ya nos está autocompletando la palabra Hello World. Cerramos comilla y punto y coma. Ahora lo único que tenemos que hacer es procesar el código. Vamos a hacer lo siguiente. Justamente aquí vamos a poder correr en la terminal el código que hemos escrito. Esperamos un poco.
Y aquí lo tenemos. Hello World, que justamente se ejecutó aquí en la terminal, escribiendo el comando console write line hello world. Y aquí vemos los resultados que salió en la terminal. Ahora, veamos qué debemos hacer si hay errores al momento de escribir o cómo es la forma correcta de escribir. Entonces, ¿qué hacer si se recibe un mensaje de error? Escribir en código C# es un ejercicio de precisión. Si se escribe un solo carácter incorrectamente, se recibirá un mensaje de error en el área de salida al ejecutar el código. Por ejemplo, digamos que escribimos este código de la forma incorrecta con la C minúscula. Porque ¿qué pasa? En C# es un lenguaje de programación que es sensible a los tipos de letras, tanto si son mayúsculas como si son minúsculas. Por ejemplo, aquí siempre se debe colocar console con C mayúscula, punto, write line, write con W mayúscula, line con L mayúscula. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escribo esto con C minúscula? Vamos a ver aquí que ya nos está marcando que aquí hay un error, así como también nos muestra aquí en la terminal que también hay un error, que nos dice, en español podríamos decir que es el nombre console no existe en este contexto actual, ¿correcto? En cambio, si borro la C, la pongo otra vez en mayúscula, el error desaparece y ya nos está marcando. ¿Qué otros errores se pueden identificar? Por ejemplo, siempre se debe finalizar con punto y coma, que es la expresión que nos indica un poco de que la instrucción que tenemos en la línea de código ha terminado. Pueden ver que cuando no está, se nos marca aquí directamente que hay un error, y también en la terminal nos dice que se espera que se encuentre ahí el punto y coma. Pues nuevamente ponemos acá punto y coma. Las formas más fáciles en las cuales podemos identificar errores, que claro, el sistema automáticamente nos da algunas señales y alertas, es entender los fundamentos y conceptos de cada una de las líneas de código, variables y valores que estamos ingresando, para poder así saber por qué se arroja un error. Y así es como decimos que el lenguaje C# es un lenguaje que se distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que es el compilador de C# considera las palabras console con C minúscula y console con C mayúscula como dos cosas diferentes. Igual, por ejemplo, que estuviéramos diciendo la palabra gato o perro, cat and dog. A veces el mensaje de error puede ser un poco engañoso, y es ahí donde nosotros deberemos comprender la verdadera razón por la cual existe el error. Y eso pasa por obtener más información sobre la sintaxis en C#. Del mismo modo, si por ejemplo en este código, si usamos las comillas simples para rodear la cadena literal, que es la expresión verbal que tenemos acá, este también nos va a marcar un error. Porque ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante cómo se llaman estos. Los textos como tal en el lenguaje de C# se conocen como la palabra en inglés string, que podría traducirse como literales o líneas literales en español. Y siempre deben ir acompañadas con dobles comillas, abriendo y cerrando. Si borramos estas comillas, de por sí nos marca un error. Si ponemos comillas simples, igualmente nos marca un error en la terminal. Vamos aquí para problemas y se dice, aquí nos dice demasiados valores en el carácter literal. No nos dice exactamente que necesitan las dos comillas, entonces digamos que nosotros tenemos que tener el entendimiento de por qué nos arroja ese error nuevamente, entendiendo los fundamentos del lenguaje de programación. También entonces es importante
que cuando escribimos Hello World, como es un valor en texto, al abrir y cerrar comillas, dentro de la palabra que contiene, debe estar con esto, paréntesis, comilla, la palabra, y cierra comillas, y luego paréntesis, punto y coma. ¿De acuerdo? Y ahí, como le dijimos, esto, el valor que se encuentra aquí, se conoce como un carácter literal. Más adelante vamos a ver qué significa eso sobre los caracteres literales y los varios tipos de datos que estos tienen. Pero por ahora vamos a tener eso en cuenta al momento de escribir el código. Afortunadamente, cuando nosotros escribimos código, los errores nunca son permanentes. Simplemente se debe detectar el error, así como lo hemos estado haciendo aquí, y lo corregimos y se vuelve a ejecutar el código. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre errores comunes al momento de programar, o los errores comunes que cometen los programadores. Tenemos los siguientes: usar letras minúsculas en lugar de letras mayúsculas cuando se escribe la palabra console, o cuando se escriben las letras write o line, ¿no? Escribir write con W minúscula, line con L minúscula. Entonces, uno de los errores, como ya habíamos dicho, este lenguaje de programación es sensible a las mayúsculas y minúsculas. No escribirlas correctamente da error. Escribir una coma en lugar de un punto y coma. Escribir una coma en lugar de un punto entre console y writeline. Por ejemplo aquí, console.writeline. ¿Qué pasa si yo escribo console, writeline? Marca error. ¿De acuerdo? Y de hecho aquí ya nos está marcando 6 errores de una. De identificación, de sintaxis, de lo que se espera. Correcto. Entonces, punto. Volvemos a la terminal. No hay errores. Entonces ahí va otro error al momento de escribir la línea de código. Vean todo lo que estamos aprendiendo solamente escribiendo un Hello World, hola mundo. Vamos con la siguiente. Olvidarse de usar comillas dobles o usar comillas simples para rodear la frase Hello World. Como ya habíamos visto, si esto va sin comillas o va con comillas simples, marca error también. Otro error, olvidar el punto y coma al final del comando. Aquí, que habíamos dicho que el comando nos indica, o le indica más bien a la máquina, cuándo es que se termina una instrucción que nosotros estamos dando. Sin eso, no saben cuándo terminamos la instrucción. Cada uno de estos errores impide que el código se compile correctamente. El editor de código resalta los errores previos a la compilación para ayudarnos a identificar y corregir fácilmente los errores a medida que se desarrolla el código. Esto puede considerarse como si fuera un corrector ortográfico, ¿no? Que nos ayuda a corregir errores gramaticales u ortográficos en un documento. Entonces podemos hacer un símil con esa idea. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, que también nos va a ayudar un poco a estructurar la forma como voy a estar escribiendo el código a lo largo de todos estos ejemplos. Y es cómo escribir un comentario en nuestro código. Algunas veces cuando estemos programando, especialmente porque la programación es un trabajo de equipo, o también porque en algunas circunstancias hay alguna línea de código que queremos mantener ahí guardada, no queremos que se ejecute, pero la queremos tener ahí en remojo para más tarde. La forma como cual se puede escribir un comentario o hacer que una línea de código no se ejecute, pero que podamos seguir viéndola dentro de las líneas de código, es escribiendo 2 veces barras diagonales enfrente de la línea de código. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, pongo 2 barras diagonales, vamos a ver que ahora el texto se pone en verde. Y si hago aquí para ejecutar la terminal, esperamos y nos dice no hay nada para ejecutar. Correcto.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Se puede crear un comentario del código añadiendo al inicio de una línea de código 2 barras diagonales, como lo acabamos de hacer. Este prefijo le indica al compilador que omita todas las instrucciones de esa línea. Los comentarios del código son útiles cuando aún no se está listo para eliminar el código, pero se desea omitirlo por ahora. También se puede utilizar el comentario del código para agregar mensajes a uno mismo o a algún miembro del equipo y para que puedan leer ese código más adelante y recordarlo para otra ocasión. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar las siguientes líneas de código para que veamos esto en funcionamiento. Entonces, también muchas de las veces que voy a estar escribiendo código va a ser en inglés, más que todo porque es el idioma con que me siento más cómodo para estudiar programación, e igualmente también porque el inglés es igual necesario para poder escribir en varios de estos lenguajes de programación. Entonces es bueno también que nos vayamos familiarizando y acostumbrando a eso. Vamos a escribir las siguientes líneas de código para que veamos cómo se ejecuta todo esto. Entonces, vamos a escribir acá console write, no console write line, sino console write, comillas, felicitaciones, congratulations, congratulations. Vamos a cerrar aquí, punto y coma, paréntesis, punto y coma, aquí, listo. Siguiente línea, console.write, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre y cierra. Vamos a dejar un espacio aquí. Correcto. Aquí. Cierra paréntesis y punto y coma. Perfecto. Siguiente línea de código. Vamos a escribir: has escrito tu primera línea de código. You wrote your first line of code. Console.write you wrote your, y aquí por ejemplo también nos lo está completando, your first line of code. Yeah, your first line of code in C#. Perfecto, este autocompletado nos sobra aquí. Muy bien, y vamos a correr a ver qué nos muestra. Y aquí está, como lo podemos ver, no se muestra el mensaje Hello World porque justamente aquí lo tenemos indicado como comentario, así que no se va a ejecutar en la terminal. Pero sí tenemos el mensaje que acabamos de escribir. Felicitaciones, has escrito tu primera línea de código en C#. Y aquí un adelanto también para que lo perciban. A pesar de que escribimos este mensaje en 3 líneas de código diferente, estuvimos utilizando el comando console.write. Más adelante lo voy a explicar más a detalle, pero el console.write lo que hace es que arroja el código en la misma línea siguiente a la misma línea que esta se encuentra. Y la línea console.write arroja todo en el mismo espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, congratulations, en la misma línea, el espacio que tenemos acá, you wrote your first line of code. You wrote your first line of code in C#. Todo en la misma línea, porque hemos estado escribiendo acá con console.write. Correcto. Entonces, habiendo visto esto, vamos a poder empezar a darle un poco más de orden a nuestra línea de código. Entonces, ya vimos el primer tema, que es escribir nuestra primera línea de código, que es la tan famosa Hello World, hola mundo.
Vamos a dar un espacio aquí. Barra inclinada. Escritura de la primera línea de código, que es esta. Después de eso, ¿qué fue lo que vimos? Aprendimos cómo escribir un comentario, cómo crear un comentario de código. Lo copiamos. Y lo tenemos acá. Ahora vamos entonces con la siguiente. Vamos a aprender la diferencia entre console.write y console.writeLine. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho vamos a aprovechar, copiar acá, como comentario. Eso es. Y ahora sí, vamos a empezar. Diferencia entre console.write y console.writeLine. Las tres líneas de código que hemos escrito anteriormente nos han demostrado la diferencia entre console.writeLine y console.write como métodos. Console.writeLine imprime un mensaje en la consola de salida. Al final de la línea agrega un avance de la línea, como creando una línea de texto después o adicional a eso. En otras palabras, console.writeLine lo que hace es que escribe una línea de código, salta un espacio. Mientras que para imprimir en la consola de salida, pero sin agregar un avance de línea al final, sin saltarse un párrafo, se utiliza la segunda técnica, que es console.write. Entonces, por lo tanto, la siguiente se llama console.write, que imprime un mensaje, una línea siguiente. Entonces vamos a escribir el siguiente mensaje. Vamos a tratar de repetir lo que hemos escrito mezclando console.writeLine y console.write. Console.writeLine, abre comillas, congratulations, y luego console.write, paréntesis, abre comillas, you wrote your, well, no va a ser la primera, sino que ahora va a ser la segunda, ¿no? Your second line of code in C#. Paréntesis, bueno, comillas, paréntesis, punto y coma. Felicitaciones, has escrito tu segunda línea de código en C#. Vamos a correrla. Y aquí lo vemos. Vimos que en el ejemplo anterior era felicitaciones, has escrito tu primera línea de código en C#. Y ven entonces aquí que se marca a línea seguida. Luego tenemos acá felicitaciones, como lo hemos escrito en console.write, console.writeLine, se marca acá, felicitaciones, espacio seguido, porque después de la línea de código salta un párrafo. Has escrito tu segunda línea de código. ¿Lo ven? Vamos a hacer que se vea un poco más organizado acá. Perfecto. ¿Qué es lo que hace esto? Este código que acabamos de ver acá nos ayuda a demostrar la diferencia entre los dos métodos. Una nueva línea de código se anexa mediante console.writeLine. Se escribe console.writeLine, se muestra el mensaje y se salta un párrafo aparte. Mientras que con console.write se exprime la salida en la línea de código actual. Todo en la misma línea.
Muy bien, entonces ya con eso hemos terminado la diferencia. Pasemos a lo siguiente. Vamos a hablar un poco más a profundidad de aprender cómo funciona. Para entender cómo funciona el código, debemos volver atrás y reflexionar sobre los lenguajes de programación. Debemos tener en cuenta cómo se comunica el código con los comandos del equipo. ¿Qué es un lenguaje de programación? Los lenguajes de programación como C#, nos permiten escribir las instrucciones que queremos que el equipo lleve a cabo. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis, pero después de aprender el primer lenguaje de programación y de intentar aprender otro, pronto nos daremos cuenta de que todos comparten muchos conceptos similares. El trabajo de un lenguaje de programación consiste en permitir que un usuario exprese su intención de un modo comprensible en lenguaje natural. Las instrucciones que se escriben en un lenguaje de programación se denominan código fuente o simplemente código. Los desarrolladores de código escriben código fuente. En este momento, un desarrollador puede actualizar y cambiar el código, pero el equipo no puede entenderlo. El código primero debe compilarlo en un formato que el equipo pueda entender. Entonces vamos con esta primera parte y es, ¿qué es un lenguaje de programación? Algunas personas también llaman un lenguaje súper complejo o lenguaje complejo, que es simplemente la forma como nosotros podemos escribir de forma entendible para nosotros los humanos comandos o instrucciones para la máquina, para el computador, pidiéndole cosas a ella, porque hay que recordar que los computadores, las máquinas, los sistemas informáticos solamente entienden lenguaje binario, ceros y unos. Nosotros lo que hacemos es escribir esto de una forma tal que cuando pase a ser compilada se convierta a un lenguaje más entendible para la máquina y luego esta pueda entonces entenderla en un lenguaje de ceros y unos. Y es ahí donde pasamos con la compilación. ¿Qué es la compilación? La compilación es un programa especial denominado compilador que convierte el código fuente en un formato diferente que la unidad de procesamiento central, la CPU, el computador, el equipo puede ejecutar. Cuando presionamos el botón, aquí el triangulito que ven acá, el código que nosotros escribimos se compiló primero y a continuación se ejecutó. ¿Por qué es necesario compilar el código? Aunque la mayoría de los lenguajes de programación parecen crípticos al principio, la verdad es que pueden ser más fáciles de entender por los seres humanos que el lenguaje preferido de los computadores, de la máquina. El CPU entiende las instrucciones que se expresan al activar o desactivar miles o millones de conmutadores pequeños. Los compiladores tienden un puente entre esos dos mundos, ya que traducen las instrucciones en lenguaje natural a un conjunto de instrucciones comprensibles para los equipos. Es decir, pasamos del lenguaje natural, estructurado que tenemos en el lenguaje de programación como tal, se compila y se pasa a un lenguaje que la máquina puede entender, que es eso, ceros y unos, falso, verdadero, encendido, apagado. Y luego la máquina nos devuelve a nosotros lo que nosotros le estamos pidiendo en lenguaje natural, ¿no? ¿Qué es la sintaxis? Las reglas para escribir código en C# se denominan sintaxis. Al igual que los lenguajes humanos, tienen reglas relacionadas con la puntuación, la estructura de las oraciones. Los lenguajes de programación de equipos también tienen sus reglas. Estas reglas definen las palabras clave y los operadores de C# y cómo se unen para formar programas. Al escribir código en el editor .NET,
que es la plataforma donde se desarrolla esto, es posible que hayamos observado cambios sutiles en el color de varias palabras y símbolos. El resaltado de la sintaxis es una característica útil que nos ayuda a empezar a detectar fácilmente los errores en el código que no se ajustan a las reglas de la sintaxis. Entonces, ¿qué quiere decir esto cuando hablamos de sintaxis? Así como estamos haciendo el ejemplo de los idiomas, así como hablar inglés, español o portugués tiene reglas gramaticales y de puntuación diferentes, los lenguajes de programación también tienen sus propias reglas gramaticales y de puntuación. Y cuando no se siguen correctamente, producen errores que no son comprensibles para la máquina. Entonces, todo esto que acabamos de ver, de console, writeline, punto y coma, comillas, paréntesis, esas son las reglas de la sintaxis de la programación aquí en C#. Entonces, aquí acabamos de abordar todo eso. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es compilación? ¿Qué es sintaxis? Y ahora nos sigue cómo funciona el código. Entonces vamos a centrarnos en la siguiente línea de código para ver cómo funciona el código como tal, ¿de acuerdo? Vamos a escribir nuevamente nuestra famosa palabra Hello World, hola mundo. Console, writeline, hello world. ¿Qué pasa aquí? Al ejecutar el código hemos visto que el mensaje que nos aparece es Hello World. Cuando la frase está rodeada de comillas dobles en el código C#, esto se denomina una cadena literal, que son estas palabras acá. En otras palabras, lo que le estamos diciendo al equipo es que queríamos que literalmente los caracteres que componen Hello World, ¿no? H, L, L, O y así sucesivamente, se enviasen a la consola de salida, a la terminal. Esta parte de acá, console, se conoce, como también aquí nos lo indica en la pantalla, se conoce como una clase. Las clases son las, por así decirlo, las propietarias de los métodos. O quizás sería más adecuado decir que los métodos se encuentran dentro de una clase. Para visitar el método se debe saber en qué clase se encuentra. Por ahora, vamos a pensar que en una clase como una manera de representar objetos. En este caso, todos los métodos operan en la consola de salida, se definen dentro de la clase console. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá vemos que aquí nos dice, ¿no? Vemos aquí también que hay algo y es, también hay un punto que separa el nombre de la clase console, que está acá, este es el punto, y el nombre del método writeline, que es este de acá, el método. El punto es el operador de acceso al miembro. En otras palabras, el punto es como se navega de la clase a sus métodos. Es decir, marcamos la clase console, marcamos el punto que nos dice que vamos a pasar a un método que se encuentra contenido dentro de esa clase e indicamos el método que queremos utilizar, que es writeline, es decir, escribir una línea y saltar un espacio después.
la DriveLine, aquí como la tenemos, esta parte se denomina método y siempre se puede identificar un método porque incluye después un conjunto de paréntesis, como los tenemos acá. Cada método tiene un trabajo. El trabajo del método DriveLine consiste en escribir una línea de datos en la consola de salida, en la terminal como la vimos acá. Los datos que se imprimen se envían entre los paréntesis de apertura y de cierre como parámetro de entrada. Algunos métodos necesitan parámetros de entrada, a diferencia de otros que no lo necesitan, pero lo vamos a ver más adelante. En todo caso, para invocar un método siempre hay que utilizar las paréntesis después del nombre del método. Los paréntesis se conocen como operador de invocación de método. Estos paréntesis de acá, los que tenemos en color amarillo. Por último, el punto y coma. Aquí, punto y coma. El punto y coma es el operador final de instrucción. En C#, una instrucción es un comando completo, que sería todo lo que está antes del punto y coma. El punto y coma le indica al compilador que ha terminado de escribir el comando, que se ha terminado de escribir la instrucción. Entonces, bueno, eso sería como un poco cómo funciona el código o cómo es la estructura de eso, ¿no? En todo caso, no tenemos que preocuparnos si no entendemos por ahora qué significan todas esas ideas o términos, pero por ahora lo que se necesita recordar es que siempre se debe imprimir un mensaje siempre que se quiere imprimir un mensaje en la consola de salida, se debe hacer lo siguiente. Utilizamos console DriveLine o console drive, paréntesis, abre comillas, escribimos el mensaje que queremos, cierra comillas, cierra paréntesis y cerramos con punto y coma. Debemos recordar también que se deben poner mayúsculas en la C de console, en la W de write y en la L de line. Se debe utilizar la puntuación correcta porque este tiene un rol especial en C#. Y siempre, si se comete un error, simplemente hay que detectarlo, corregirlo y volver a ejecutar. Muy bien, entonces con eso acabamos de ver cómo funciona el código, que también podríamos decir que es cómo se estructura el código, ¿no? Eso es. Ahora vamos con lo siguiente y es acerca del flujo de ejecución, es decir, en otras palabras, en qué orden se ejecutan las líneas de código que podemos ver, por ejemplo, aquí, que ya tenemos escritas 15 líneas de código, 16 líneas de código. Algunas de ellas no se van a ejecutar porque recordemos que las tenemos como comentarios. Pero veamos lo siguiente y es importante entender el flujo de ejecución. En otras palabras, las instrucciones del código se ejecutan en orden, una línea de código a la vez, hasta que no hayan más instrucciones que ejecutar. Algunas instrucciones requerirán que la CPU espere antes de poder continuar. Se pueden utilizar otras instrucciones para cambiar el flujo de ejecución. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar lo que hemos aprendido. Muy bien. ¿Y cómo vamos a comprobar eso? Con un desafío. Vamos aquí. Eso es. Acerca del flujo de ejecución, entonces ya vimos que qué es lo que pasa. Siempre que se ejecuta el código, como lo vemos acá, está cargando, siempre se van a ejecutar cada una de las líneas de código una a la vez y en orden. Entonces, como vimos acá, se ejecutó primero esta línea número 2 que teníamos acá, Hello World,
felicitaciones, has escrito tu primera línea de código, otra vez felicitaciones, has escrito tu segunda línea de código y hola mundo, hello world, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir nuestro desafío. ¿Y en qué va a consistir? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido escribiendo unas líneas de código haciendo uso de console.write y console.writeLine. Y vamos a hacer que se escriba esta palabra. Esta es la primera línea, esta es la segunda línea. This is the first line, this is the second line. Desafío. Existen varias formas en las cuales podríamos escribir esto. Por ejemplo, mi preferida o la que yo entiendo que puede ser un poco más cómoda sería así. Si escribimos console.writeLine, this is first line, y luego console.writeLine, punto y coma, this is the second line, punto y coma. Esa sería una posibilidad. Console.writeLine, esta es la primera línea, console.writeLine, esta es la segunda línea. Como estamos utilizando console.writeLine, eso quiere decir que va a salir primero. Esta es la primera línea, se salta un espacio y abajo esta es la segunda línea. ¿De acuerdo? Vamos a correr el código. Aquí está. Esta es la primera línea, esta es la segunda línea. Otra forma en la cual podríamos hacerlo, desafío 2, aquí. Escribámoslo utilizando una mezcla entre console.writeLine y console.write, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo escribo console.writeLine, abre paréntesis, abre comillas, this is the first, eso es, this is the first line, cierra paréntesis, cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma acá, y vamos con console.write, paréntesis, abre comillas, this is the second line. Como ustedes pueden ver, el sistema autocompletado es bastante eficiente. Mi recomendación, no depender mucho de él. Es bueno para hacer nuestro trabajo de programación más eficiente y más rápido, pero al mismo tiempo también nos puede dar sugerencias que no son las adecuadas. Y en este punto de que estamos nosotros, que estamos tratando de familiarizarnos con cómo se escriben las líneas de código, lo mejor es generar memoria muscular y escribirlo todo junto. Entonces vamos a correr esta. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos console.writeLine, que sabemos que genera una línea de código y salta un espacio. Y tenemos console.write, que escribe la línea de código en el mismo espacio. Lo que yo diría que va a pasar es que va a aparecer la línea. Esta es tu primera línea de código, o esta es tu primera línea, salta espacio y inmediatamente esta es la segunda línea. Es decir, que nos va a mostrar algo igual a lo que ya teníamos. Vamos a ver. Aquí está. This is the first line, this is the second line, this is the first line, this is the second line. Y como pueden ver, están mostrando el mismo resultado utilizando formatos diferentes. Intentemos otro método.
Por ejemplo, haciéndolo esto un poco más complicado, si se quiere decir. Desafío 3. Console WriteLine. Abre comillas. Y tenemos this is the first line. Ya sabemos que eso es lo que queremos escribir. Y luego vamos con console.write. Console.write. Abre paréntesis, abre comillas. This is, cierra comillas, punto y coma, console.write, abre paréntesis, abre comillas, the second, cierra comillas, cierra paréntesis, punto y coma, console.write, abre comillas, line, cierra comillas, paréntesis, punto y coma. Vamos a correr el código directamente para que veamos el resultado. Y aquí está. Vean lo siguiente, tenemos en el último, this is the first line, this is the second line. Ahora, ¿por qué ven que la línea que dice this is the first line, esta es la primera línea, está pegada de la última que habíamos lanzado? Segunda línea utilizando el método console.write. Porque cuando se arroja un código con console.write, no salta al siguiente párrafo, no abre un espacio. Entonces todo lo que se escriba después va a estar pegado a él. Entonces por eso, cuando nosotros escribimos nuestra línea de console.writeLine, esta es la primera línea, se ejecuta pegada a la anterior, pero sigue siendo el mismo mensaje que estamos buscando. Y luego como console.writeLine, después de que se ejecuta, salta un párrafo, ahí sí, en el siguiente párrafo nos aparece this is the second line. ¿Qué podemos concluir de estos ejemplos? Hay diferentes formas de codificar para poder conseguir el mismo resultado. Podemos conseguir en la terminal el mismo mensaje con dos líneas de código iguales, es decir, con la misma clase, el mismo método, o dos líneas de código diferentes, con misma clase, pero métodos diferentes. O también podemos hacerlo hasta con 4, con 5, con 6, solamente para poder conseguir esas mismas dos líneas de texto. En ese sentido, va a depender de los métodos de cada quien, del dominio que tengamos de cada uno de los métodos y también el propósito que queramos cumplir con cada uno de estos. Va a diferenciar la forma como se puede escribir. Entonces, como pueden ver, hay diferentes formas para poder llegar al mismo resultado. Bien, entonces con esto hemos terminado nuestro primer módulo o nuestra primera clase sobre C#. Nuevamente, repasando lo que hemos visto, ¿qué hemos aprendido? Hemos escrito nuestra primera línea de código. Hola mundo. Hemos aprendido a crear comentarios de código. Hemos aprendido la diferencia entre console.write y console.writeLine. Hemos aprendido un poco de consejos de fundamentos de código, ¿no? Aprendimos cómo funciona un código, qué es un lenguaje de programación, qué es la compilación, qué es la sintaxis, cómo funciona el código y acerca del flujo de ejecución. Y realizamos un pequeño desafío poniendo en uso los métodos write
Line y Write. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro tutorial del día de hoy. Si les ha gustado este contenido, los invito a acompañarme con este proceso que estoy pasando de transición de carrera, implementando los conocimientos que estoy aprendiendo día a día y compartiéndolos con ustedes para afianzar mis conocimientos y poder aprender juntos sobre todo esto. Van a encontrar en este canal muchos más tutoriales sobre C# y todo el ambiente de tecnologías.net. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos veremos en la próxima y hasta luego.